una época que nosotros aprovechamos para tomar el espacio de pensar en otras personas y escuchamos historias que nos llenan por dentro, historias llenas de alegría, que nos recuerdan cómo ser amables, nos hablan de amabilidad, nos hablan de compasión, nos hablan de fe, de esperanza. ¿Compasión? ¿Dices como compasión como el burrito sabanero? Sí. ¿Sí? Compasión como el burrito sabanero, que le tuvo compasión al que lo estaba cargando, sí. Y te tiene compasión ahora mismo de ti mismo por estar interrumpiéndome. Sí, perdón, pues, sí, me interesó mucho eso de compasión. Sí, cuando hablamos de compasión es diferente de hablar de compasión. Alguien con pasión es alguien que tiene la pasión de hacer algo, pero alguien que tiene compasión, con M, la compasión es ese acto en el cual tú y yo podemos demostrarle a alguien que nos importa y nos mueve el corazón cuando ves a alguien en dolor o ves a alguien en pérdida. Okay, pero me gusta que lo estés explicando, pero a mí me encanta cuando escucho una historia y me parece que tienes una historia, ¿no? Tenemos una historia hoy, de hecho. Vamos a entrar en la historia de hoy. Si estás listo. Había una vez. Pues sí, hoy vamos a continuar nuestra serie de historias a la lumbre y voy a estar hablando de Operation Christmas Child, de caja de regalos. Y la semana pasada pues el pastor Rafa habló sobre el alto de Navidad que hubo en la Primera Guerra Mundial. Cuando Navidad vino ese año, enemigos se juntaron, ¿sí? Tuvieron un paro hicieron un pacto ese día de no disparar y mandar bombas y atacarse y disfrutaron ese tiempo. Habló sobre el fútbol, que jugaron fútbol, intercambiaron regalos y ese día fue único en la historia de la humanidad. No ha pasado desde entonces que en la zona de batalla se den regalos y que no peleen ese día y habló sobre cómo nosotros tenemos que ser amables y que tenemos que tomar la iniciativa y tenemos que demostrar la amabilidad hacia las personas, aunque a veces sea difícil ser amables con personas que es difícil de amar o no son nuestros enemigos, pero que es difícil, pero que tenemos que tomar esa iniciativa de ser amables. Y si quieren ver esa serie, está en iglesiaelverbo.com. Ahí está en la serie en línea. Pueden verlo en el podcast, en YouTube y eso. Les recomiendo que la vean si no la han visto. Pues ahora pues voy a compartir la historia de Operation Christmas Child. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de eso? Las cajas de regalo que ponen cosas en una caja, casi siempre como de zapatos. Okay, sí, es algo popular. Entonces vamos a ver lo que estaba pasando durante ese tiempo. Pues esta organización empezó en el año 1990 con una persona llamada David Cook, que es del Reino Unido. Y después de ver la devastación en un país, Rumania, que está en Europa, en el este de Europa, miró que hubo mucha destrucción después de una guerra y fue a visitar unos a huérfanos y eso, y tuvo compasión de ellos y decidió crear una organización en la cual mandaban cajas a chicos durante Navidad para compartirles sobre Jesús y darles algo tangible, algo que podían tocar y ver que es algo físico que una persona les dio, que representa un regalo que no merecen. Y lo que pasó es que en 1990 David Cook empezó esa organización y en el año 1993, ese año en los 90s, muchos de ustedes no sé si se acuerdan, pero ese tiempo fue cuando Rusia tenía grandes territorios y tenían muchas... en los 90 empezó más a caerse, después de 1969 cayó el comunismo en Rusia. No sé si se acuerdan de la muralla de Berlín que cayó en los 80s
y en los 90 pues Rusia se dividió en países y eso creó mucho conflicto entre las personas ahí. Hubo guerras civiles y eso en los 90. Yugoslavia se dividió. Entonces esta parte del mundo mucha guerra, y uno de esos países que es Bosnia, en los 90, de 1990 a 95 hubo una guerra ahí, y en Bosnia habían 3 grupos étnicos y un grupo de ellos cometió genocidio, o sea que mató a miles de personas de otra raza, y el mundo no se dio cuenta hasta años después de lo que había pasado. Pero durante esa guerra David Cook también dijo, pues quiero mandar cajas a niños ahí, y ese año en 1993 habló a Franklin Graham, que es el hijo de Billy Graham, y Billy Graham, si no saben, es un evangelista muy famoso, porque ya falleció, ¿no? Era muy famoso, y su hijo continúa el ministerio, y su hijo tiene una organización que se llama Samaritan Purse, y ese año 1993 David Cook le pidió ayuda a Franklin Graham para ver si podían reclutar a personas para mandar cajas, y lo que contiene esta caja la mayoría del tiempo son juguetes, crayolas, lápices, tienen un lema para niños y niñas, y el punto de eso es de que la gente, pastores, personas, hasta presidentes han mandado cajas a países, y adentro de la caja también ponen un folleto para los niños, que es fácil para los niños entender sobre el evangelio, las buenas nuevas. Y ese año se unió con Franklin Graham, se unieron a Operation Christmas Child y Samaritan Purse, y mandaron 28,000 cajas a Bosnia, a niños ahí de esa área afectada. Y desde entonces ha crecido la organización. Se unió a Operation Christmas Child, se unió a Samaritan Purse, y ahora es una organización que manda, en los últimos 20 años ha mandado más de 100 millones de cajas alrededor del mundo, y alcanzan a 75% de los países del mundo. Lo mandan a Latinoamérica, partes de África y muchos países. Y un momento, a ver. Y con esto lo que impulsó a David Cook a empezar esto, y a Franklin Graham a unirse a la causa, fue la compasión. Y compasión es de sentir el dolor de otra persona, de reconocer, esa persona está doliendo, voy a estar con ellos y les voy a ayudar. Que también va mano a mano con la amabilidad, porque si tenemos amabilidad vamos a tener compasión, no son separados. Muchos de los temas que vamos a hablar están conectados, no es individual, y vamos a ver que muchos de esos están mezclados, que no puedes tener uno sin el otro. Y hoy pues eso es el origen de Christmas, Operation Christmas Child, y cómo empezó en los 90 con la situación en el este de Europa, las guerras y todo. Y hoy en día, como les digo, más de 100 millones de cajas que han mandado, y gracias a la compasión de personas como tú y yo que mandamos cosas. Pues ahora les voy a contar una historia que demuestra sobre la compasión. ¿Ok? Presten atención. Érase una vez una niña que era muy querida por su abuelita, a la que visitaba con frecuencia, aunque vivía al otro lado del bosque. Su madre sabía coser muy bien, le había hecho una bonita caperuza roja que la niña nunca se quitaba, por lo que todos le llamaban Caperucita Roja. Una tarde la madre la mandó a casa de la abuelita. No, me equivoqué de historia, esa no es Caperucita Rosa. No, ok, esa es la verdadera historia. Vamos a ver dos. Esta lo nombré una nota simple, ok. La primera fue solamente una broma, pero si la quieren escuchar, se las cuento al rato. Ok. Esa está basado en historias, en testimonios reales que están en el sitio de Operation Christmas Child.
Y aquí hay una que me impactó porque van a ver por qué. Hace unos años, en Mazatlán, Sinaloa, ahí nací yo, por eso me impactó. Dije, ok, Mazatlán, Sinaloa. Okay. Vivía una chica llamada Jazmín, no tu hija Jesús, es otra persona, ni me está viendo. Wow, está distraído con el niño. No es mi sobrina. Ok, pero otra Jazmín. Ella vivía en un hogar cristiano y era cristiana porque sus padres eran cristianos. Era de una familia humilde y ella siempre soñaba en recibir una muñeca. Y como era de familia humilde, nunca podía recibir esa muñeca. Y los años pasaron y una Navidad, cuando tenía 6 años, llega una camioneta llena de cajas y se pregunta ella, pues, ¿qué es esto? Y va y pregunta y le dicen, pues esta es la caja de regalos para ti. Y va y le dan una caja de regalo. Y esa Navidad para ella fue inolvidable. Dice que abrió la caja y sacó lápices, sacó crayolas y sacó varias cosas, pero al fondo de la caja había una muñeca. No cualquier muñeca, era la muñeca que ella siempre había deseado. Y en ese momento ella se llenó de gozo y de esperanza porque vio que alguien tuvo compasión y le regaló algo sin esperar nada. Y dentro de esa caja había una nota, lo leyó y todo, pero años después, a los 12 años, dice que se tuvo que mudar con sus abuelos por circunstancias que pasaron. Se mudó con sus abuelos, sus padres se mudaron a otra ciudad y pasó por un tiempo de depresión y un tiempo de dolor y tristeza. Y dice que estaba arreglando su habitación cuando se cayó la caja y abrió la caja y se dio cuenta que era la caja de regalo que había recibido hace años. Todavía tenía la muñeca, pero también estaba la nota ahí. Dice que abrió la nota y que decía, Cristo te ama, Dios nunca te abandona y sigue adelante. Y dice ella que en ese momento esas palabras, esa nota simple que alguien escribió, le dio esperanza y que ese momento se dio cuenta ella que tenía que seguir a Cristo y ella entregó su vida a Cristo. Y dice ella que era cristiana porque sus padres eran cristianos por tradición, pero dice que en ese momento, a los 12 años, cuando leyó esa nota, en el tiempo que estaba en depresión y que todo parecía que estaba muy difícil, esa nota la convenció y empezó a seguir a Cristo. Y dice que desde entonces ella empezó a dibujar. Uy, se me olvidó que tenía fotos. El que empezó a dibujar, ahí está, ella es Jazmín. Ahí está. Pero que empezó a dibujar, que ella dijo que descubrió que su nombre Jazmín significa regalo de Dios. Y también se dio cuenta que Dios le dio un talento de dibujar y hacer dibujos. Y ahora lo que hace ella para compartir sobre Cristo y el mensaje es que usa el arte para demostrar qué tan bello y grande es el Señor, y usa eso para crear oportunidades para personas y para ayudar a otros niños y a personas llegar a Cristo. Y a veces el punto de esta historia es de que a veces cuando hacemos algo de compasión o ayudamos, a veces como personas lo hacemos por hacerlo y no sabemos el impacto que tiene. Pero podemos ver que una simple nota que una persona escribió, que mandó, porque cuando mandas cajas de regalo, no sabes quién lo va a recibir, entonces lo que haces es oras por la caja y lo mandas. Y una persona escribió una nota simple y tuvo un impacto eterno. Y cuando tenemos esa compasión hacia otros, nos impulsa a hablar del Evangelio y nos impulsa a demostrar a las personas. Porque es fácil decir, Cristo te ama, pero es más difícil decir, hey, estás batallando, déjame ayudarte y
y hacer ese impacto, ¿sí? Entonces, vamos a la segunda historia. La segunda historia también se trata de una chica que se llama Isabela y lo nombré la Biblia escondida. En los 80s, Isabela vivía en Rumania bajo un gobierno comunista, y en ese gobierno comunista la familia de Isabela tenía que ir y ponerse en fila para recibir comida. Ella dice que duraban horas en fila para recibir una docena de huevos para una familia de 8 y tenía que durarles un mes. Así de tan difícil es vivir bajo un gobierno comunista. Y también dice que les daban 1 libra de azúcar para toda una semana, no una semana, un mes, para 4 personas, que eso no dura, ¿verdad? Entonces, ella durante ese tiempo también, bajo el control comunista, era de sobrevivir de día a día. Y también en un gobierno comunista no existe la religión y es ilegal estar en una religión. Entonces el cristianismo, muchos de los cristianos en países comunistas son perseguidos, es ilegal, te pueden arrestar por varios años, han habido casos que los han matado por quebrar la ley. Y dice que Isabela que un día ella y su hermano estaban en la casa y debajo de unas tablas de la casa encontraron una Biblia y que la empezaron a leer y se empezaron a dar cuenta que el Dios de la Biblia era real, y empezaron ellos a atender una iglesia en secreto. Y la mayoría de las iglesias en esos países se reúnen en casas y en secreto, y muchos de ellos memorizan una página. Han habido países como en China que leen una hoja, se memorizan esa hoja y van, y cuando se reúnen esa persona recita lo que leyeron, y así tienen sus estudios bíblicos. Porque si los encuentran con una Biblia pueden ser arrestados y todo eso. Y dice que empezaron a conocer de Dios, y en 1990 es cuando pasó la revolución en Rumania, donde removieron el partido comunista, y desde ese entonces ha sido más libre ese país. Y cuando pasó eso es cuando David Cook y todos ellos entregaron sus cajas en Rumania, y ella fue una que recibió esa caja. Y dice que en ese momento ella se dio cuenta que el mismo Dios que ella y su hermano habían estado leyendo en la Biblia era real, que otras personas alrededor del mundo creían lo mismo, y que una persona llena de compasión le mandó una caja. Y continúa que decidió mudarse ella a los Estados Unidos y al norte de Carolina, y ahora es maestra en una escuela cristiana, y cada año ellos mandan estas cajas de regalos a niños alrededor del mundo. Y hace unos años ella tuvo la oportunidad de ir y repartir esas cajas de regalo en su país. Dice ella que fue algo muy especial, porque a ella le ayudaron, ahora ella puede ayudar. Y cuando hacemos actos de compasión, a veces yo creo que crea como una deuda, pero no una deuda negativa, pero me parece positiva, ¿no? Crea eso de que, oye, me ayudaste, ahora yo voy a ayudar a otras personas. Y los estudios enseñan psicológicos que las personas que son más contentas son las personas que son más generosas, las personas que ayudan a otros, las personas que tienen más que están satisfechos a sí mismos son los que ayudan a otros. Y esos son los estudios seculares, no son estudios cristianos. Y eso demuestra que cuando ayudamos a otros, eso crea esa deuda de decir voy a ayudar a otras personas. Y el punto de estas cajas de Operation Christmas Child es de que les das algo a alguien, ven la demostración física, y luego también
ayudamos espiritualmente. Y no es para enganchar en el sentido de decir, pues si todavía esta caja vas a tener que recibir a Jesucristo. Así no funciona. Pero crea esa oportunidad. Si se acuerdan, Jesús siempre ayudaba a las personas. Primero les ayudaba con lo que necesitaban. Si tenía hambre, les daba de comer. Y luego se preocupaba de su lado espiritual. Lo mismo hacemos hoy en día. Y como les digo, estas historias, estos testimonios son historias que han pasado en la vida real y hay millones, sí, porque han mandado millones de cajas y hay millones de historias así como esta en nuestros países y en otros países. Y como pueblo de Dios es bueno tener esa compasión y durante esta temporada y a través del año tenemos que tener esa compasión. Porque es fácil durante Navidad porque todos los están haciendo, pero después de la Navidad tenemos que pensar, ¿cómo vamos a continuar nuestra amabilidad, nuestra compasión hacia los otros? Y el versículo de hoy que quiero compartir es en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. Romanos capítulo 10, 14 al 15. Y vamos a ver aquí, 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. En otra versión dice, hermosos son los pies de los que comparten las buenas nuevas. Pero ese versículo nos impulsa, nos dice que tenemos que tomar la iniciativa, que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de hacer algo, de compartir la palabra. Y la compasión nos impulsa y abre y crea esas oportunidades de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Uno se pregunta, pues, ¿qué es las buenas nuevas? Las buenas nuevas es de que Jesús vino, sí, es el tiempo de Navidad, es que vino al mundo como bebé, como humano, creció y también murió en la cruz por nuestros pecados para salvar nuestras almas y para seguirle. Y esas son las buenas nuevas de decir, Cristo cambió mi vida, Él me perdonó, no soy perfecto, Él me perdonó, pero vamos a seguir adelante y somos transformados a través de Cristo y Él nos da el poder para poder alcanzar a las personas y ser y demostrar el amor de Cristo. Y bajo eso cae todo eso de la compasión, de crear esas oportunidades. Y nosotros, este versículo dice que, o es lo que leímos, que nosotros tenemos que hacer el cambio. Sí, que tenemos que ir y predicar, porque si nos esperamos a otra persona de hablar en nuestra familia, no va a pasar. Nosotros somos los mensajeros y tenemos que compartir la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes podemos, a veces me preguntan, pues, ¿qué puedo hacer? No puedo cambiar el mundo. No podemos cambiar el mundo en el sentido de que a lo mejor mundialmente, pero en nuestro lugar que estamos hoy en día, en nuestros círculos de influencia, podemos cambiar mundos. Alguien dijo, no sé quién lo dijo, pero alguien dijo que cuando alguien muere un universo completo. Entonces, cuando compartimos a alguien el Evangelio y reciben a Cristo, estamos cambiando ese universo en ese sentido, ¿sí? Y nosotros podemos demostrar la compasión por donar nuestro tiempo a ayudar en la comunidad. Hay ciertos programas en ayudar. También podemos simplemente orar por las personas. Sí, compasión es lo más fácil que podemos hacer, es decirle a alguien, oye, ¿puedo orar por ti? O hermano, hermana,
¿Cómo podemos orar por ti? Sí, porque orar por alguien también crea esa oportunidad de decir, oh, pues alguien sí está orando por mí, le valgo a alguien, no estoy solo. Y la compasión nos impulsa a hacer eso, en estar dispuestos a escuchar y ver, ok, qué puedo hacer para ayudar a esas personas. Y también podemos ganar nuestro tiempo, nuestro dinero. También podemos donar nuestra atención. No tiene que siempre incluir dinero, pero nuestra atención. Cuando a veces en el trabajo, si miramos a alguien que está, como dice en México, agüitado, triste, ¿sí? De tomar ese tiempo de decir, oye, todo está bien, de escuchar, de ser una persona de escuchar lo que están pasando. Y por el escuchar y hacer eso hace sentir a otra persona mejor y estamos impactando a nuestro mundo. También con nuestra familia. A veces se nos olvida tener compasión con nuestros hijos. Mi niño a veces es difícil. Con nuestros hijos que cuando cometen algo, llaman como 1000 veces que les dices que no y lo hacen de todos modos. Es difícil tener y ejercitar la compasión, pero tenemos que, ¿verdad? Porque nuestras casas deberían de ser esa zona que sea una zona no de guerra, pero de paz. Y tenemos que recordar que tenemos que tener compasión dentro de nuestras familias, porque a veces, hasta con nuestra pareja, porque conmigo a veces, pues no a veces, muchos de los tiempos pues soy muy vacilón y siempre bromeo con ella y me dice algo ella serio y luego lo convierto más como en sarcasmo y eso no es teniendo compasión. Sí, estoy trabajando en eso, lo admito y es algo que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo en no hacer eso, no ser tan sarcástico y tener compasión. Sí, porque a veces como varones, nuestras esposas nos empiezan a decir algo y de repente queremos arreglar, tenemos la mentalidad, ok, pues ¿qué vamos a arreglar? ¿Cómo podemos hacer esto? Y bla, 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 en vez de escuchar. Pero como varones y como esposos aprendemos a escuchar a nuestra pareja y tener la compasión, decir, ok, ella realmente está sintiendo algo, está sintiendo la emoción, tengo que dejarla sentir esa emoción, aunque como varón para mí, I'm like, ¿por qué? Pero para mi esposa es algo que sí, es una emoción que está pasando y a veces, no sé si estoy hablando por los demás, pero yo me pongo, I'm like, pues ¿por qué? Si no es algo que no es tan, como dice en inglés, big deal, pero sí es, porque es algo que está sintiendo ella y como varón tengo que tener compasión y decir, ok, es algo que sí está sintiendo y tiene que pasar ese proceso y yo me voy a quedar aquí calladito y escuchando y en vez de tratar de arreglar la situación o soluciones es de escuchar. Y he estado trabajando en eso porque sí toma tiempo y tenemos que reflexionar, ok, ¿en qué áreas de mi vida puedo tener más compasión? Y les reto en esta temporada navideña que miren en sus vidas, en un día común, ¿cuáles son situaciones en las que ustedes pueden crear una situación de compasión? Una oportunidad en que ven algo y se llenan de compasión y cómo podemos nosotros ayudar a una persona. Les reto esta semana que miren y digan, ok, ¿cómo voy a ayudar a esta persona? Sé que una persona está pasando por eso, ¿cómo les voy a ayudar? Y no significa que porque le vas a ayudar a decir, pues te ayudo, pero tienes que recibir a Jesucristo, porque si no, no te va a ayudar. Tampoco, ¿verdad? Poco a poco es de demostrarlo. La clave de toda esta serie es de demostrar, porque podemos durar horas aquí hablando sobre amabilidad y compasión, pero si no lo ponemos en práctica no tiene caso. Entonces, les reto eso, que esa semana oren y miren dónde pueden
en demostrar la compasión en cualquier aspecto de su vida.